Bien, buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes aquí presentes, a quienes nos siguen por streaming, a distintos responsables de salud que aquí tenemos, como es la gerente de atención primaria, Pilar Borraz, la directora de área de atención especializada, Sara Guillén, la directora de atención primaria del sector Calatayud, la directora de enfermería del hospital, Yolanda Palacios, y las personas que aquí veis en la mesa. En primer lugar, nuestra directora gerente del organismo autónomo del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, la directora del Hospital de Calatayud, Cristina Guarga, la doctora María Soto, uróloga y MIR fidelizada en este centro, y quien les habla, Rafaela Peña, que soy el director gerente del sector Calatayud. Bien, de todos he sabido que hay un problema de recursos humanos dentro del Sistema Nacional de Salud, y el nuestro, el Sistema Aragonés de Salud, no escapa a ese problema que, como digo, es de ámbito nacional. Pero si bien el problema está detectado, lo cierto es que la formación sanitaria especializada en nuestro país aqueja lo que nuestro consejero define como una auténtica crisis sanitaria, término que lógicamente asumimos quienes nos dedicamos en el día a día a la gestión sanitaria y que percibimos con claridad esa escasez de profesionales, particularmente aquellos médicos, aquellos especialistas que en un momento dado nos resulta muy complicado proveer recursos en aquellas plazas de difícil cobertura en nuestra comunidad autónoma. Bien, el equipo de gobierno actual no solo se recrea en la descripción del problema, sino que intenta el Servicio Aragonés de Salud aportar soluciones. Y en este sentido, aun siendo conscientes de que la solución de este problema parte de la situación de que la competencia es de la Administración central, lo que es la formación sanitaria especializada, ya saben que compete al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación, y las comunidades autónomas lo que hacemos es poner a disposición de esa formación sanitaria toda una red de centros cuyas estructuras docentes se encargan de esta formación en el día a día. Como digo, la Comunidad Autónoma de Aragón, consciente de este problema, y yo creo que de una forma creativa nos hemos adelantado para dar algún tipo de respuesta a este problema, que si bien entendemos que no es una solución, puesto que esa solución corresponde, como digo, a otras instancias, sí al menos para mitigar el problema en nuestra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma dispersa, con hospitales y centros sanitarios muy dispersos a su vez, con una población difícil de llegar, puesto que desde el Alto Pirineo al Bajo Aragón tenemos gran cantidad de población cuya atención sanitaria requiere de un sistema ágil y a la vez capaz de llegar a ellos. Bueno, pues para abordar precisamente una de las soluciones que ha puesto en marcha el Servicio Aragonés de Salud, que es el llamado Plan de Fidelización de Profesionales que acaban su formación en nuestros centros sanitarios y que tradicionalmente vemos cómo escapan a otras comunidades autónomas, es por lo que estamos aquí presentes para que la responsable del organismo autónomo nos explique la iniciativa del acuerdo de fidelización de estos profesionales. Así pues, agradecer no solamente a los MIRES fidelizados, agradecer también el papel que hospitales periféricos como es este, Hospital de Calatayud, hospitales como Barbastro, Alcañiz, bueno, son hospitales que juegan también un papel muy importante, como decía, en la cobertura de esa atención integral que los aragoneses tienen que recibir allí donde estén. Bueno, pues aparte de agradecer, anunciar que el sector Calatayud hay 5 MIRES fidelizados de familia y de atención hospitalaria y que en el sector Zaragoza 3, que también dirijo,
también hay 12 MIRes de familia que se han fidelizado mediante los presentes acuerdos. Bien, paso la palabra a la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, doña Ana Castillo. Buenos días. Comparezco en rueda de prensa para facilitar unos datos que han sido muy demandados por los medios de comunicación. Se trata de un primer avance sobre el resultado de la innovadora medida que hemos puesto en marcha en Aragón este año, la Orden de Fidelización MIR. Y estamos muy satisfechos del resultado obtenido. Gracias a esta orden de fidelización van a poder mantenerse abiertos todos los centros de salud de Aragón y la gran mayoría de los consultorios. Esta medida fideliza en centros de difícil cobertura. Gracias a esta orden de fidelización ya hemos atraído talento de otras comunidades autónomas y MIR formados en hospitales de la capital aragonesa van a ir a trabajar a hospitales de fuera de Zaragoza. La estimación inicial es de unos 90 profesionales en centros de difícil cobertura. Cerca de la mitad de residentes ya se han acogido a la orden de fidelización de este verano. Sabemos, además, que todos aquellos jóvenes médicos especialistas que han confiado en esta medida van a poder progresar profesionalmente, van a adquirir una experiencia muy positiva y nosotros les estamos muy agradecidos. Ante la falta de profesionales médicos es muy relevante lo conseguido. Quiero aclarar, no obstante, que estamos en las primeras semanas de puesta en marcha de la orden. El balance de este primer año habrá de hacerlo en octubre y seguramente, conforme avance el tiempo, se podrán perfeccionar y obtendrán todavía mejores frutos. El objetivo de esta medida es retener y atraer el talento. A los especialistas que hemos formado en Aragón durante tanto tiempo y de forma excelente, y además los consideramos ya como nuestros, y también a otros que se hayan formado en otras comunidades autónomas y quieran venir a trabajar a esta tierra, a zonas más despobladas. Como saben, este año es excepcional. Por un lado, hay un grupo de profesionales, aquellos que se han formado en especialidades médicas quirúrgicas, que han acabado en mayo su formación de 5 años, que son aquellos MIRes que comenzaron su formación en el año 2019. Por otro lado, están los que se han formado en otras especialidades, incluidas medicina familiar y comunitaria, durante 4 años. Iniciaron su formación en septiembre del año 2020 y por eso la concluirán este próximo mes de septiembre. De las especialidades que han acabado su formación en mayo, tenemos en Aragón 42 profesionales. Entre estas especialidades se encuentran cardiología, cirugía general, cirugía oral y maxilofacial, traumatología, medicina intensiva, internistas, oncólogos, etc. De las especialidades que finalizan en septiembre, acaban su especialidad 12 más especialidades con 76... me he liado con los números. De las especialidades que finalizan en septiembre, serán 76 los médicos de familia y comunitaria que finalizarán, además de las otras especialidades que finalizan. En total, entre mayo y septiembre, suman 238 profesionales. De ellos van a poder trabajar en centros de difícil cobertura en los próximos meses alrededor de 90, como ya les he comentado. Por este motivo, considero un éxito esta medida. Voy a desgranar algunos de estos datos. Hemos conseguido fidelizar a un profesional en el servicio de oncología del Hospital de Barbastro, servicio fundamental y muy demandado por la población. Ahora van a contar con un MIR fidelizado allí, lo que mejora la situación de la plantilla en ese servicio. De la misma manera sucede en el servicio de oncología de Huesca, donde además la MIR que ha sido fidelizada se ha formado en otra comunidad autónoma. Hemos logrado atraer talento de fuera de Aragón. En el Hospital de Calatayud, donde nos encontramos, es beneficiario también de esa fidelización. Este centro ha podido completar el 100% su plantilla de servicio de urología, donde había una vacante tras el concurso de traslados. Gracias a la fidelización de la MIR que ha cubierto la doctora María Soto, que se encuentra en la mesa con nosotras, a la que agradezco sinceramente su disposición a prestar asistencia a este hospital,
donde sé que está contenta y que espero que su estancia aquí contribuya a su mejora profesional. Luego nos lo contará ella en primera persona. En este centro también hemos atraído talento de fuera y contamos con un especialista de medicina interna que se ha formado fuera de nuestra comunidad y que ha comenzado a trabajar aquí. Son 4 los MIR finalizados que se han acogido a la fidelización, 4 casos que van a permitir una mejora significativa de la asistencia en los hospitales de fuera de Zaragoza. Numéricamente, 4 puede parecer pocas personas, pero cualitativamente puede suponer una mejora significativa para la asistencia sanitaria en estas zonas del territorio. No obstante, han sido más los MIR con los que contamos. Como les he explicado, 42 profesionales acaban de finalizar su especialidad. Además de los 4 que ya les he señalado, otros 12 han optado por quedarse también con nosotros en Aragón, con modalidades diferentes de las contempladas en el decreto de fidelización, bien porque se han quedado a trabajar en Zaragoza o bien porque trabajan en centros de difícil cobertura, pero con otros contratos de sustitución o de reserva de plazas. Por lo que respecta al grupo de los MIR que finaliza en septiembre, 86 comienzan ya a trabajar este verano. Calificamos esta cifra como muy positiva y, como les he dicho, han permitido una planificación del verano algo más desahogada. Aunque, como insiste el consejero de Sanidad, la falta de profesionales sigue siendo una realidad y se hará más acuciante en los próximos años. El Ministerio de Sanidad, que es el competente en crear las plazas de especialistas, debe actuar ya y dejar de mirar para otro lado. De las especialidades que acaban en septiembre, van a acogerse a trabajar en centros de difícil cobertura este verano con incentivos económicos especialistas en MIRES que se están especializando en oftalmología, rehabilitación, dermatología, reumatología, microbiología, radiodiagnóstico, farmacología, psiquiatría, medicina nuclear, obstetricia y anestesia por el momento. Por otra parte, 46 MIR del total de 76 de Medicina de Familia y Comunitaria han firmado ya las adendas para trabajar en verano en centros de difícil cobertura. Esto no es una nueva contratación. Se trata de una adenda al contrato de formación que ellos firmaron cuando iniciaron su proceso de formación. Les recuerdo someramente los 2 grupos de medidas que hemos implantado. Para aquellos que ya han finalizado su formación MIR, contratos de hasta 3 años, contratación combinada para matrimonios o parejas, búsquedas de vivienda y centros educativos para los hijos, jornadas flexibles, estancias periódicos en hospitales de la ciudad de Zaragoza, másteres, una mejor valoración de méritos y un plus económico de fidelización de hasta 30.000 euros en los 3 años, 6.000 en el primero de los años, 9.000 en el segundo y 15.000 en el tercer año. Y para aquellos residentes que están próximos a finalizarla, una adenda a su contrato actual para trabajar de forma siempre voluntaria y tutorizada durante el verano en centros de difícil cobertura con un incentivo económico. Lo importante es que estos datos son dinámicos. Cada día se van sumando nuevos residentes a la fidelización. Muchas gracias por su presencia y su atención. Bien, gracias, Ana. Ahora pasamos la palabra a doña Cristina Guarga, directora del Hospital de Calatayud. Bueno, gracias a todos los presentes, las personas que se están conectando en streaming. Y aunque llevo un guión, la verdad es que yo, como vivo tanto el hospital, la verdad que sí que me van a salir muchas cosas y espero que con transparencia y bastante espontaneidad. Yo celebro la medida que se ha tomado, no solamente por innovador, que eso es lo que nos toca hacer a los gestores, y aplaudo la que nos ha generado tan buenos resultados a nuestro sector. Sino que a mí quiero explicar y quiero ver por qué hay que animar a que estas personas, como es el caso de María, tomen estas necesidades. Y yo creo que es que a veces los comarcales nos vendemos un poco mal. Cuando nos llaman que somos de difícil cobertura, pues hay que ver un poco lo que yo les diría a estas personas que se lo plantean. Y entonces les diría que tienen que hablar con personas que hayan pasado, como igual que han hecho ellos, o están a punto de terminar su residencia,
o ya la han terminado, que vengan a lo que es un hospital comarcal. Porque aquí sí que formamos parte de un todo. Sí, aquí no somos un servicio que funcionamos como una unidad. Aquí sí que funcionamos todos al unísono, todos vivimos los problemas de un servicio y de otro. Si en algún momento dado un servicio central nos genera una situación, como puede ser parar un TAC, porque hay que hacer una revisión, todos estamos al tanto, todos nos alineamos y sabemos un poco cómo es funcionar en equipo. Yo es lógico que lo venda, pero nada más sencillo que diría que es, por favor, hablar con gente, que ahora los tenemos en los grandes hospitales, desarrollando su labor extraordinariamente, que cuenten cuáles fueron sus inicios y por qué es una oportunidad y no un castigo venir a un hospital comarcal, como algunas veces y con tristeza yo he escuchado en alguna reunión. No es verdad, es una oportunidad, es una muy buena oportunidad y es la que nos permite tener una buena base como profesionales, no solo la que nos ha dado los estudios, sino lo que significa trabajar en equipo y la suerte que es de tratar a tu paciente, que sabes perfectamente el nombre, con otras especialidades, con la enfermera que sabes el nombre, eso es un placer y eso da una estabilidad y una buena base para lo que luego va a ser el resto de tu vida profesional. Y de igual manera de que quiero decir que todos formamos aquí parte de lo que significa funcionar un hospital, no un servicio, quiero hacer lo mismo con respecto a lo que es un hospital comarcal. Estamos en Aragón. Aragón es una población envejecida. En especial la comarca de Calatayud es 2 puntos porcentuales más envejecida que el resto, lo que significa que atención primaria y atención especializada tenemos una gran labor que hacer con estos pacientes y familiares, porque no es tampoco tan fácil decir, bueno, pasa algo, mira, yo lo envío a Zaragoza. No, porque eso significa movilidad de una familia, de una unidad familiar. Si nosotros estamos bien dotados, como ahora estas medidas nos van a permitir de contar con residentes que terminan o que recién están terminados, contar con las instalaciones que tenemos y cuando no las tenemos nos las van mejorando, las pedimos, las justificamos, no es pedir por pedir, pero cuando contamos con eso el resultado es que menos población tiene que ser atendida en los hospitales grandes, que como debe de ser, tienen otra serie de especialidades porque son superespecialidades, han de tener esa respuesta y esa capacidad, mientras que si nosotros no tenemos esta actividad que ayude a ese flujo de pacientes, pues lógicamente no estaríamos formando parte del sistema público asistencial de Aragón, con lo cual no solamente esos profesionales que sepan su engranaje, sino el engranaje de los hospitales comarcales. No ya puedo decir que la comarca, por lo que me toca, es francamente agradable, que la descubres, que es bonita. En nuestro caso tenemos una zona absolutamente maravillosa, muy bien gestionada y muy bien relacionada, tanto por carretera como por tren, pero que mis homólogos de otros hospitales comarcales pues están en el Pirineo, están en zonas francamente envidiables. Con lo cual, yo solamente quiero decir que gracias por la acción, gracias por los resultados y gracias por darnos la oportunidad de poner en valor los hospitales comarcales, que a lo mejor eso no lo hacemos siempre muy bien. Gracias. Bien, a continuación toma la palabra nuestra facultativa, la doctora María Soto. Bueno, lo primero de todo, buenos días, gracias por la invitación. Al final sabéis que los médicos, donde nos gusta estar y nos movemos bien es fuera de este ambiente, ¿no? Las consultas, las urgencias, y es lo que realmente nos gusta. Pero bueno, por contaros un poquito mi experiencia, porque he decidido venir. Soy de Aragón, de Zaragoza, me formé en el Servet durante 5 años. La verdad que es un hospital que ofrece 1 millón de posibilidades, de oportunidades, y fue una gran oportunidad. Pero cuando acabas la formación también hay un deseo de seguir formándote, de curtirte tú solo, de tener más oportunidades, ¿no? Y eso pues ofrecía la oportunidad de lo que decíamos, ¿no? Un comarcal y poder
en este caso yo creo que nos hemos beneficiado en muchas partes. Por un lado yo, ¿no? que tengo esa oportunidad también del contacto con otras especialidades, que sea todo mucho más cercano, la accesibilidad, la facilidad con la que se trata con todo el mundo. Por otra parte, el servicio, al final se había quedado una plaza vacante por el tema de los traslados y en este caso pues he podido optar a ocuparla. Por tanto, bueno, pues estamos la plantilla completa en urología en este sector. Y por otra parte, pues, y yo creo que es lo que de verdad nos preocupa a los médicos, es que los pacientes estén atendidos, que puedan tener todas las oportunidades y que no se eternice, ¿no?, el tiempo que tengan que esperar para que le vea el urólogo o cualquier otra especialidad. Entonces, bueno, yo creo que al final lo importante era eso y creo que es una oportunidad para todos. El balance de estas 3 primeras semanas, no tengo ningún pero. La verdad que tanto la acogida por el servicio como el hospital ha sido fantástica. Mis compañeros, vamos, me llevan en volandas, como así diría. No sé, todo súper cómodo. Pues he podido ver tanto las consultas, las urgencias, las guardias, el quirófano. Al final es también lo que nos gusta en nuestra especialidad. Por tanto, muy contenta, mucha satisfacción. Bueno, pues animar, ¿no?, al resto de personas, de resis que están acabando ahora la formación, que se animen a salir del cascarón, ¿no?, a volar un poco y pues que vean que el comarcal también puede ser una oportunidad para seguir formándose, ¿no? También, bueno, si se me puede permitir, animar a que el Gobierno pues también valore estas medidas, que sean satisfactorias y que más gente se pueda beneficiar de ellas, que los compañeros que están aquí pues también puedan acogerse a ellas con el tiempo cuando vea que todo esto es una buena medida. Y nada, un poquito, bueno, pues eso. Bien, vamos a pasar al turno de preguntas. Si hay alguna pregunta por parte de algún asistente o online. Sí, saber por una parte si obligará a la consejería a los médicos sin plaza a acudir a aquellos lugares donde se necesiten. No, nunca se va a obligar a ningún médico a acudir. Ana, ¿Se oye o...? Repítame la pregunta y así la puedo formular. Vale. ¿Se obligará a la consejería a los médicos sin plaza a acudir a los lugares donde se puedan necesitar? Pregunta una compañera periodista si la consejería va a obligar a los médicos sin plaza a acudir a centros donde no existe cobertura. No, la consejería no va a obligar a ningún profesional a cubrir ningún centro. La cobertura siempre es voluntaria y la firma de las adendas a nivel de los MIRES o la fidelización de los que ya terminan es siempre voluntaria. A la hora de atraer tanto de otras comunidades autónomas, ¿cuántos profesionales se han acogido de otras comunidades autónomas para acudir aquí a la web? El otro compañero pregunta, para que lo oigan, que si, perdona, repite. ¿Cuántos profesionales han venido de otras comunidades autónomas? En estos momentos, de las especialidades que han finalizado, tenemos ya 2 de otras comunidades autónomas. Aparte, en la página web que hemos confeccionado, hay solicitudes de muchas de las comunidades autónomas, preguntando ya de los que van a fidelizar en septiembre. ¿Sabemos dónde y cuándo se van a incorporar esos? Yo tenía 44, pero entiendo son 46 por los últimos datos que ha dado. 44 de que de los de familia. Exacto. Son por todo el territorio aragonés, en las 3 provincias. ¿Y no puede precisar? Plazas concretas, sé que hay en la zona de Alcañiz, en la zona de Barbastro, en la zona de Calatayud, en la zona de Teruel, Barbastro, en Zaragoza rural también, en todas las provincias. Yo tenía la duda, porque nos ha dado muchas cifras. Sí, Entonces, sí, de esos 90 que decía, sí. 46 son esos 1000 o esos 46.000 de verano van aparte, porque como No. líneas, ¿no? Vale. Por centrarnos un poco. Preguntan por la duda de los números. La verdad es que es muy complicado para ustedes entender los números porque tenemos 2 tipos de fidelización.
una del MIR que termina y otra de los residentes. Entonces, los MIR que terminan han sido poquitos los que han finalizado en el mes de mayo. La gran mayoría de los MIRes que finalizarán será en septiembre. Entonces, para los que finalizan en septiembre se les ha dado la opción de fidelizar durante el verano con unas adendas al contrato donde siguen formándose y realizan una actividad tutorizada. Esos 90 son de los que se han ya apuntado y están ya con adendas para llevar a cabo la fidelización durante el verano. Finalizan su especialización y su formación trabajando en Aragón. ¿Así queda clara la...? Y de los 90, 46 son de familia. El resto son de las otras especialidades que les he leído, que están prácticamente la gran mayoría de las especialidades. Había medicina nuclear, radiodiagnóstico, farmacología, microbiología, medicina nuclear. O sea, que validación del último año, pero con esto del COVID que ha acabado más tarde, van a empezar en verano, pero como si hubieran acabado la formación de los 4 años, ¿no? No es que empiecen antes. Ellos siguen su contrato de formación. Los programas han sido evaluados, entonces hay programas de especialidades que permiten que durante los últimos meses tutorizados lleven una actividad asistencial de forma más independiente, siempre tutorizados. Entonces, no finalizan antes, sino que finalizan en septiembre, pero llevan a cabo una labor de forma más autónoma porque los programas así lo permiten. De igual forma, he dicho que el número es dinámico porque muchos de estos residentes en los últimos 4 meses tienen, por ejemplo, rotatorios fuera de nuestra comunidad para aprender una técnica en concreto. Entonces, cuando vuelvan de ese rotatorio que, por ejemplo, es en junio o en julio, aquellos que voluntariamente quieran fidelizar lo harán durante los meses de agosto y septiembre. Entonces, la cifra es dinámica porque depende de cada especialidad, de cada programación y de cada residente en concreto, según cómo tenga su programa formativo. Que acaban en septiembre, porque son los que empezaron con el COVID en septiembre. Acaban en septiembre porque el año del COVID hizo que todas las especialidades finalizaran en septiembre. Al año que viene volverá a pasar que tengamos algunos que finalicen en junio, no, en mayo, que serán los de 4 años, y los de 5 años que empezaron más tarde finalizarán en septiembre. Esto es la paradoja en cuanto a las fechas de fidelización por la pandemia que dio lugar a que empezasen más tarde. Los de 4 años de especialidad. Aquellos que durante este verano van a trabajar en ese programa de fidelización que estarán tutorizados, entiendo que solamente podrán acudir a centros docentes, ¿no? O sea, lugares. Sí, preguntan si los que van a fidelizar, los MIRes que se están formando, si lo harían en centros tutorizados. Siempre lo realizarán tutorizados, siempre. Están dentro del programa formativo y siempre realizarán una actividad tutorizada. Son centros formadores o centros colaboradores donde ya participan en la rotación de los residentes. Con estas cifras, ¿se puede garantizar que la garantía vaya al servicio durante los meses de verano en el medio rural, ¿no? Son consultorios de la salud del medio rural? A ver, con estas cifras mejoramos y sí que hemos conseguido asegurar la cobertura de los centros de salud y la gran mayoría de los consultorios. A ver, los consultorios dependerá también de la organización de los equipos de atención primaria, porque hay una orden que establece cuántos días se tiene que acudir a un consultorio dependiendo del número de la población. Por ejemplo, si es menos de 100 habitantes en la población, depende del equipo de atención primaria y de su decisión. De 100 a 200 son 2 días a la semana, de 200 a 300, 3 días a la semana, y luego a partir de 400 son los 5 días a la semana. Entonces, puede ser necesario que el equipo de atención primaria lleve un ajuste de horarios o de días en estos casos concretos. Lo que está claro es que si va a haber cierres serán muy puntuales, según Sí. los datos de ayer que nos dieron las direcciones médicas. Sí. Y como cualquier cosa puede haber situaciones sobrevenidas en el momento y que eso hay que respetarlo porque el profesional también le suceden estas cosas. Y como... Ha comentado la gerente de atención primaria, o está comentando para que los oigan los que están en streaming, que no va a haber cierres generales, sino que va a haber solo algún cierre muy puntual,
salvo que pueda ocurrir algún tipo de incidencia que sea siempre imprevisible. Y que eso ya está contemplado porque los centros de salud ya hemos dicho que no se cierran y solo será algún consultorio de forma muy puntual. Son los datos que tenemos gracias a la fidelización y al apoyo que nos están y a la respuesta que nos están dando todos los residentes a esta orden de fidelización, que les agradecemos enormemente la colaboración que nos están prestando, porque en su gran mayoría están contestando y asegurándonos y firmando las adendas al contrato para afianzar con nosotros estos, cubrir la asistencia sanitaria en Aragón, que en aquellas zonas además más despobladas son las zonas que en verano tenemos también más afluencia de visitantes en Aragón. Entonces son zonas que en verano tenemos que tener especial cuidado en estar atentos en su cobertura. Preguntan el número de plazas en los hospitales de difícil cobertura que se van a quedar sin cubrir cuantificadas. El número en estos momentos no dispongo aquí, porque además ya le he dicho que el número es dinámico. Entonces, si quiere, ya se lo proporcionaremos, pero será un número que es a fecha de un día en concreto y puede variar. ¿Y de los 90, 46 son de familia y el resto? De las otras especialidades. 46 son de familia y son las otras especialidades que, si quiere, le vuelvo a leer, que estaban medicina, las vuelvo a leer. Sí, a ver. Medicina nuclear, Nuclear, diagnóstico, biología, farmacología, dermatología, reumatología, oftalmología, anestesia. todas esas han fidelizado. Esperamos que es dinámico porque todas las especialidades cada día se van acogiendo, como ha comentado la gerente, como los residentes tienen estos últimos 4 meses rotaciones dinámicas, pues en cuanto vuelven de las rotaciones externas se acogen al plan de fidelización. Se podría decir que la gran mayoría de las especialidades se están fidelizando residentes. Sí. Por su parte, la ministra de Sanidad advertía especialmente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular que no admitirá ningún plan que roce la ilegalidad en una cobertura con residentes en esos puestos vacantes de verano. ¿Hay alguna respuesta ante esta posible controversia? Todas las actuaciones que llevamos a cabo nosotros son siempre dentro de la legalidad. Disculpe, nunca haremos nada fuera de la legalidad. Tenemos comprobados todos los programas formativos, son adendas al contrato y estamos siempre dentro de la legalidad. Y el consejero decía el otro día en las Cortes que con estas actuaciones de fidelización de los MIR, Aragón está siendo pionero y que otras comunidades ya le están preguntando cómo hacer. Sí. Si nos podría decir con qué comunidades ya han hablado o qué comunidades tienen previsto también llevar a cabo este tipo de Sí. planes. Disculpe, preguntan la compañera si, como somos pioneros, en Aragón hemos sido pioneros con esta orden de fidelización, si hay otras comunidades autónomas que también se han puesto en contacto, se han puesto en contacto otras comunidades autónomas y sobre todo la última y la más reciente es Galicia, que llevan menos tiempo para ver cómo habíamos realizado nuestra orden de fidelización y ponerlo ellos en marcha durante el poco tiempo que llevan en los nuevos cargos allí en el gobierno gallego. El sindicato SATSE ha calculado que este verano en Aragón se van a cerrar unas 600 camas. No sé si esa cifra se ajusta a la realidad, si además... Sí, a ver, pregunta el compañero ya cambiando de tema, ¿no? Por el cierre de las camas de verano. Este verano sí que está previsto cerrar camas, como todos los años. Es habitual que durante el periodo estival los profesionales tengan vacaciones y además es necesario siempre realizar reformas estructurales en las plantas y es cuando en el periodo estival de verano se realizan estas obras. Este año en concreto se van a cerrar 596 camas, el año pasado fueron 609, pero esto no va a suponer una disminución del número de intervenciones, sino lo que hemos hecho es ajustar la cirugía que se va a programar durante el periodo estival, de tal forma que llevemos un incremento respecto a los años anteriores en la actividad quirúrgica. Por ejemplo, tenemos ya una previsión de incrementar el número de sesiones quirúrgicas en el Miguel Servet del 10%, en el clínico un 11% entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y en el Hospital San Jorge del 18%. Es decir, sí que se cierran camas porque es necesario, hay una disminución
en lo que es la actividad, porque los profesionales también tienen derecho a su descanso. Es necesario hacer obras en los hospitales y se tiene que aprovechar ese periodo, pero eso este año no va a implicar que se disminuya la actividad quirúrgica, sino que vamos a hacer más actividad quirúrgica que en los años anteriores, respecto al año anterior. Porque se va a realizar o reforzar la cirugía que no requiere de ingreso, para dejar las camas para que la patología que requiere ingreso, las patologías médicas o quirúrgicas que requieran ingreso. Entonces, lo que se va a fomentar es operar todo aquello que no requiere ingreso. Es una forma de reorganización de los partes quirúrgicos para optimizar al máximo el suelo quirúrgico, los profesionales que tenemos y los residentes que fidelizan, que ayudan en esa labor. Pero ese aumento de las operaciones es con respecto al año pasado, Sí. en época estival también. Sí. Les he dado los datos en relación al año anterior. Otra más, en este caso, cambiando otra vez de tercio, ¿cuántas vacantes en los servicios de urgencias se estima que van a quedar? Pregunta, ¿cuántas vacantes en los servicios de urgencias van a quedar Del llamamiento. del llamamiento? Las últimas que sacamos en el último llamamiento que se hizo, se sacaron 39 plazas, si no me equivoco. Se sacaron 39 plazas en el último llamamiento, Se cubrieron 15. se cubrieron 15, Porque no hay más profesionales. porque en estos momentos no hay más profesionales. Sí que es verdad que existen residentes que también van a fidelizar, de forma que van a llevar a cabo su actividad tanto en atención primaria con alguna cobertura de guardias en los centros de urgencias, para así mantener toda la asistencia que se merecen y que necesitan los aragoneses durante este verano. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Quiero agradecer su presencia y su atención, y sobre todo lo que quiero es agradecer la respuesta que hemos tenido de los profesionales a la orden de fidelización. Es un hito, porque nos encontrábamos en una situación complicada, un año muy complicado, donde la finalización de los residentes hacía que no hubiese previsión de posibilidad de cubrir ciertas plazas en el verano, y teníamos que tener unas medidas innovadoras que pudiésemos aplicar legalmente con la normativa en Aragón, puesto que el aumentar el número en cuanto a la formación y en la especialización no depende de Aragón. Con la orden de fidelización lo que hemos conseguido es que muchos de los residentes estén apoyando. Damos las gracias a todos ellos y sobre todo también las gracias a los comarcales, que están recibiendo con los brazos abiertos y que están arropando a todos ellos. Esto nos va a permitir tener un verano más tranquilo en Aragón, donde la afluencia de turistas aumenta nuestro trabajo en la atención sanitaria, y que así podamos solventar de alguna forma la situación que otros veranos atrás ya se estaban llevando a cabo. Y agradezco sobre todo a los profesionales, como la doctora que tenemos aquí, que han dado su paso adelante para fidelizar en un comarcal. Yo también, mi primera experiencia profesional fue en un comarcal, y la recuerdo con gran cariño, porque en los comarcales es verdad donde terminas de desarrollarte. La labor cercana con las otras especialidades te ayuda, y es una forma muy ilusionante y muy esperanzadora de, además, comenzar a trabajar. Gracias a todos ustedes.